Sea lo que usted es. Discípulo. ¿Es posible gozar del samadhi, que es la conciencia de la realidad, mientras está ocupado en el trabajo en el mundo? Maestro, el sentimiento yo trabajo es el obstáculo. Pregúntese a usted mismo, ¿quién trabaja? Recuerde quién es usted. Entonces el trabajo no le atará. Continuará automáticamente. No haga ningún esfuerzo ni para trabajar ni para renunciar. Es su esfuerzo el que es la actividad. Lo que está destinado a acontecer, acontecerá. Si usted está destinado a no trabajar, no tendrá trabajo inclusive si usted se obsesiona por él. Si usted está destinado a trabajar, usted no podrá evitarlo y estará forzado a entregarse a él. Así pues, déjelo al poder más alto. Usted no puede renunciar o retener nada a su gusto. Discípulo. Bhagavan dijo ayer que mientras uno está entregado a la búsqueda de Dios dentro, el trabajo exterior continuará automáticamente. En la vida de Chaitanya se dice que durante sus charlas a los estudiantes, él estaba en realidad buscando a Krishna dentro y que se olvidaba de todo sobre su cuerpo y continuaba hablando de Krishna solamente. Esto suscita una duda en cuanto a si el trabajo puede dejarse a sí mismo tranquilamente. ¿No debe uno mantener parte de su atención sobre el trabajo físico? Maestro, el sí mismo es todo. ¿Es usted aparte del sí mismo? ¿O puede el trabajo continuar sin el sí mismo? El sí mismo es universal, de modo que todas las acciones continuarán bien sea que usted se esfuerce en entregarse a ellas o bien sea que no. El trabajo continuará por sí solo. Así Krishna le dijo a Arjuna que no se perturbara por matar a los Kauravas, debido a que para Dios ya estaban muertos. No le correspondía a él decidir obrar y lamentarse por ello, sino solo permitir que su propia naturaleza efectuara la voluntad del poder más alto. Discípulo. Pero el trabajo puede sufrir si no estoy atento a él. Maestro, atender al sí mismo significa atender al trabajo. Debido a que usted se identifica a usted mismo con el cuerpo, usted piensa que el trabajo es hecho por usted, pero el cuerpo y sus actividades, incluyendo ese trabajo, no son parte de sí mismo. ¿Qué importa si usted atiende el trabajo o no? Cuando usted camina de un lugar a otro, usted no está pendiente de los pasos que da, y sin embargo, usted se encuentra a usted mismo después de un tiempo en su meta. Usted ve cómo el asunto de caminar continúa solo sin que usted esté pendiente de él. Así ocurre también con los demás tipos de trabajo. Discípulo. Si uno mantiene el sí mismo en recordación, ¿sus acciones serán siempre justas? Maestro, deben serlo. Sin embargo, una tal persona no se preocupa de la justicia o injusticia de las acciones. Sus acciones son de Dios y por lo tanto justas. Discípulo. ¿Cómo puede mi mente estar en quietud si tengo que usarla más que otras personas? Quiero retirarme a la soledad y renunciar a mi trabajo de patrón. Maestro. No. Usted puede permanecer donde está y continuar con el trabajo. ¿Cuál es el trasfondo que vivifica la mente, que la permite hacer todo este trabajo? Es el sí mismo. De modo que eso es la fuente real de su actividad. Simplemente sea consciente de ello durante su trabajo y no lo olvide. Contemple el fondo de su mente incluso mientras trabaja. Para hacer eso, no tenga prisa, tómese su tiempo. Mantenga vivo el recuerdo de su naturaleza real, incluso mientras trabaja, y evite la prisa.
la cual hace que usted lo olvide. Sea deliberado, practique la meditación para aquietar la mente y hacer que se haga consciente de su verdadera relación con el sí mismo que la sostiene. No imagine que es usted quien está haciendo el trabajo. Piense que es la corriente subyacente quien lo está haciendo. Identifíquese usted mismo con la corriente. Si usted trabaja sin precipitación, recordándose a sí mismo su trabajo o servicio, no será un obstáculo. Discípulo. En las primeras etapas, ¿no sería una ayuda para un hombre buscar la soledad y abandonar sus deberes exteriores en la vida? Maestro, la renunciación está siempre en la mente. No ir a los bosques o a los lugares solitarios o en abandonar los deberes de uno. La cosa principal es ver que la mente no se vuelva hacia afuera sino hacia adentro. No depende de un hombre si va a este lugar o a aquel o si abandona sus deberes o no. Todos estos aconteceres ocurren de acuerdo con el destino. Todas las actividades por las cuales el cuerpo tiene que pasar se determinan cuando llega a la existencia. No depende de usted aceptarlas o rechazarlas. La única libertad que usted tiene es volver su mente hacia adentro y renunciar a las actividades ahí. Discípulo, pero ¿no es posible que algo sea una ayuda, especialmente para un principiante, como una cerca alrededor de un árbol joven, por ejemplo? ¿No dicen nuestros libros que es útil ir de peregrinación a los santuarios sagrados o obtener la asociación con sabios? Maestro, ¿quién ha dicho que no son útiles? Pero tales cosas no dependen de usted, mientras que volver a su mente hacia adentro sí. Muchas personas desean las peregrinaciones o la asociación que usted menciona. ¿Pero la obtienen todos? Discípulo, ¿por qué es que a nosotros solamente nos queda volvernos hacia adentro y no ninguna otra cosa exterior? Maestro, si usted quiere ir al fundamento, usted debe indagar quién es usted y descubrir quién es quien tiene libertad o destino. ¿Quién es usted y por qué ha recibido usted este cuerpo que tiene estas limitaciones? Discípulo, ¿es necesaria la soledad para la indagación? Maestro, hay soledad por todas partes. El individuo está solo siempre. Su labor es encontrarla dentro, no buscarla fuera de sí mismo. La soledad está en la mente del hombre. Se puede estar en la espesura del mundo y mantener la serenidad de mente. Alguien así está en soledad. Otro puede estar en un bosque y sin embargo ser incapaz de controlar su mente. De alguien así no se puede decir que está en soledad. La soledad es una función de la mente. Un hombre atado a los deseos no puede tener soledad esté donde esté, mientras que un hombre desapegado está siempre en soledad. Discípulo, así pues, se puede estar dedicado al trabajo y estar libre de deseo y mantener la soledad. ¿Es así? Maestro, sí, el trabajo o acción cumplido con apego es una cadena, mientras que el trabajo cumplido con desapego no afecta al hacedor. El que trabaja así, aunque esté trabajando, está en soledad. Discípulo, nuestra vida de cada día no es compatible con tales esfuerzos. Maestro, ¿por qué piensa usted que usted es activo? Tome el ejemplo grosero de su venida aquí. Usted ha dejado su casa en un carro. Ha tomado un tren, se ha apeado a la estación, ha tomado un carro y se ha encontrado a usted mismo en este ashram. Cuando se le pregunta, usted dice que ha viajado hasta aquí todo el camino desde su ciudad. ¿Es esto cierto? ¿No es un hecho que usted ha permanecido como usted era y que ha habido movimientos de vehículos a todo lo largo del camino? Lo mismo que esos movimientos son confundidos con el suyo propio, así ocurre también con las demás actividades. Ellas no son suyas propias, pero son actividades de Dios. Discípulo, ¿cómo puede alcanzarse la cesación de la actividad
y la paz de mente en medio de los deberes del responsable de un hogar, los cuales son de la naturaleza de la actividad constante. Maestro, como las actividades del hombre sabio, las cuales existen solamente en los ojos de los demás y no en los suyos propios, pues aunque pueda estar cumpliendo tareas inmensas, en realidad no hace nada. Por lo tanto, sus actividades no obstaculizan la vía de la inacción y de la paz de mente. Él sabe la verdad de que todas las actividades tienen lugar en su mera presencia y que él no hace nada. De aquí que permanezca como el silente testigo de todas las actividades que tienen lugar. Discípulo, ¿es más difícil para los occidentales retirarse adentro? Maestro, sí, son mentalmente sobreactivados y su energía va hacia afuera. Nosotros debemos estar interiormente en quietud, no olvidar el sí mismo, y entonces podemos continuar externamente con la actividad. ¿Olvida un hombre que está representando sobre el escenario el papel de una mujer que él es un hombre? Similarmente, nosotros también debemos representar nuestros papeles sobre el escenario de la vida, pero no debemos identificarnos a nosotros mismos con esos papeles. Discípulo, ¿cómo se suprime la pereza espiritual de otros? Maestro, ¿ha suprimido usted la suya propia? Vuelva sus indagaciones hacia el sí mismo. La fuerza suscitada en usted operará sobre los demás también. Discípulo, pero ¿cómo puedo ayudar a otro en sus problemas, en sus perturbaciones? Maestro, ¿qué es este hablar de otro? Hay solamente uno. Intente realizar que no hay ningún yo, ningún usted, ningún él, solamente el sí mismo, único, el cual es todo. Si usted cree en el problema de otro, usted está creyendo en algo fuera de sí mismo. Usted lo ayudará mejor realizando la unidad de todo más bien que por una actividad exterior. Discípulo, ¿aprueba usted la continencia sexual? Maestro, un verdadero célibe es el que mora en lo absoluto. Entonces ya no hay más deseos. Discípulo, en el ashram de Aurobindo hay una regla rígida de que a las parejas casadas se les permite vivir allí a condición de que no tengan ninguna relación sexual. ¿Cuál es la utilidad de eso? Si existe en la mente, ¿cuál es la utilidad de forzar a las personas a la abstención? ¿Es el matrimonio una barrera al progreso espiritual? Maestro, la vida de casado no es una barrera, pero el casado debe hacer mucho para practicar el control de sí mismo. Si un hombre tiene un fuerte deseo de la vida más elevada, entonces la tendencia del sexo se sumergirá. Cuando la mente se destruye, los demás deseos se destruyen también. Discípulo, yo he cometido pecado sexual. Maestro, inclusive, si usted lo ha cometido, no importa con tal de que usted no piense después que usted lo ha cometido. El sí mismo no es consciente de ningún pecado, y la renuncia al sexo es interna, no meramente del cuerpo solo. A mí me pierde la visión de los pechos de una joven vecina y a menudo estoy tentado de cometer adulterio con ella. ¿Qué debo hacer? Maestro, usted es siempre puro. Son sus sentidos y su cuerpo los que le tientan a usted y los que usted confunde con su sí mismo real. Así pues, primero sepa quién es tentado y quién está ahí para tentar, pero inclusive si usted comete adulterio, no piense sobre ello después, debido a que usted es siempre puro. Usted no es un pecador. Discípulo, ¿cómo desarraigamos nuestra idea del sexo? Maestro, desraizando la falsa idea de que el cuerpo es el sí mismo. No hay ningún sexo en el sí mismo, sea el sí mismo, y entonces usted no tendrá ninguno de los trastornos del sexo. Discípulo, ¿puede el ayuno curar el deseo sexual? Maestro, sí, pero es pasajero. El ayuno mental es la ayuda real. El ayuno no es un fin en sí mismo.
Debe haber desarrollo espiritual a la par. El ayuno completo hace a la mente demasiado débil. La indagación espiritual debe mantenerse íntegra a través de un ayuno, si es que ha de ser beneficioso espiritualmente. Discípulo, ¿se puede progresar espiritualmente ayunando? Maestro, el ayuno debe ser principalmente mental, absteniendo los pensamientos. La mera abstinencia de alimento no hará ningún bien, e inclusive trastornará la mente. El florecimiento espiritual vendrá más bien regulando la comida. Pero si, durante un ayuno de un mes, se han mantenido las miras espirituales, entonces, durante alrededor de 10 días después de la ruptura del ayuno, si se ha roto adecuadamente y se ha seguido por una dieta juiciosa, la mente devendrá pura y estable y permanecerá así. En los primeros días de mi venida aquí, yo tenía los ojos cerrados y estaba tan profundamente absorto en meditación que apenas sabía si era de día o de noche, ni comía ni dormía. Cuando hay movimiento en el cuerpo, usted necesita comer. Si usted come, usted necesita dormir. Si no hay ningún movimiento, usted no necesita dormir. Un poco de comida es suficiente para sostener la vida. Esa solía ser mi experiencia. Una u otra persona solía ofrecerme un tazón de alguna dieta líquida siempre que yo abría los ojos. Eso era todo lo que yo comía de vez en cuando. Pero recuerdo una cosa, excepto cuando uno está absorbido en un estado donde la mente está inmóvil, no es posible renunciar al sueño en el alimento completamente. Cuando el cuerpo y la mente están ocupados en las tareas ordinarias de la vida, el cuerpo se tambalea si usted renuncia a la comida y al sueño. Hay diferentes teorías concernientes a cuánto debe comer y a cuánto debe dormir un aspirante. Algunos dicen que es saludable acostarse a las 22 horas y levantarse a las 2 de la mañana. Eso da a entender que 4 horas de sueño es suficiente. Otros dicen que 4 horas de sueño no es suficiente, sino que deben ser 6 horas. Tanto vale decir que el sueño y la comida no deben tomarse en exceso. Si usted quiere cortar tajantemente con cada uno de ellos, su mente se dirigirá siempre hacia ellos. Por lo tanto, el aspirante debe hacer todo con moderación. No hay ningún daño en comer 3 o 4 veces al día, pero no diga quiero esto para comer y no quiero esto. Por otra parte, usted toma estas comidas durante las horas de vigilia, mientras que no come nada durante las horas del sueño. ¿Le conduce el sueño a usted a la liberación? Es erróneo suponer que la simple inactividad le conduce a uno a la liberación.